Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Chicos, espero que le haya ido muy bien, ¿cierto? Con la evaluación que hicimos la semana pasada en la página de Masterclass. Así que ya vamos a continuar con la nueva unidad. Lo último que vimos fueron las civilizaciones clásicas, ¿cierto? Lo que fue Roma y Grecia. Pero ahora vamos a pasar ya de lo que pasó, de lo que fue Roma y Grecia, y vamos a empezar a ver otra civilización nueva y lo que pasó después de la caída del Imperio Romano del Occidente. Entonces, vamos a ver. La siguiente unidad se llama ¿Cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental? O sea, la civilización que vamos a ver ahora es la europea occidental. Y continuamos con vamos a ver el objetivo. El objetivo de la clase de hoy es identificar los cambios surgidos después de la caída del Imperio Romano del Occidente. Y para lograr conocer eso, vamos a ver cómo se conformó la civilización europea occidental, cuáles fueron sus principales características, cómo se configuró territorial y políticamente la Europa medieval, y en qué consistió la confluencia cultural que dio origen a la civilización europea occidental. Entonces, comenzamos con lo primero. La civilización europea occidental. ¿Qué es lo que es esto? Vamos a ver en qué consiste esta civilización. Con la caída del Imperio Romano del Occidente, se inicia una nueva etapa en la historia de Europa y de las regiones cercanas. Esta etapa se caracterizó por la fragmentación territorial y política de la antigua unidad en torno al mar Mediterráneo, por el protagonismo de los pueblos germanos y por el enorme poder e influencia que adquirió la Iglesia Católica. Recordemos que los pueblos germanos son los que invadieron todo lo que fue el imperio romano del Occidente. Y que todo ese territorio que pertenecía al Imperio Romano lo tomaron los pueblos germanos. Ya, así que es el protagonismo de los pueblos germanos. También obviamente la adquisición de la Iglesia Católica. Vamos a ver aquí un poquito lo que es el mapa. Esta etapa también es conocida como, o famosamente conocida como, la Edad Media o época medieval. Y también se caracteriza mucho por otro sistema político que salió, que ahí le vamos a decir bien en qué consistía. Recordemos que con los griegos vimos que surgió lo que fue la democracia, con los romanos surgió lo que fue la república, y aquí en la civilización europea occidental surgió otro sistema de gobierno que lo vamos a ver también. Aquí vamos a ver un poco de la línea de tiempo de lo que es la Edad Media. Comenzamos, ¿cierto?, con el siglo V. Voy a marcar aquí con mi puntero láser en el siglo V y finalizamos en el siglo XV. Inicia, ¿cierto?, con la caída del Imperio Romano del Occidente y finaliza con el descubrimiento de América, me sale aquí, pero finaliza con la caída del Imperio Bizantino, ya el ataque de los turcos. Ya, vamos a ver también que la Edad Media la podemos dividir en tres partes. Aquí falta una porque sale solamente Alta Edad Media y Baja Edad Media. Falta la primera. Para que sepan, en esta zona de acá hay una etapa que se llama la Temprana Edad Media, que comienza desde el siglo V hasta el siglo VIII. ¿Ya? Entonces, la Temprana Edad Media comienza del siglo V al siglo VIII y se caracteriza por la formación de los reinos germánicos, por el origen del feudalismo, por la consolidación de Bizancio y la expansión árabe musulmana. Ya, aquí en esta etapa encontramos que se forman los reinos germánicos. Ya, obviamente los germanes toman todo ese territorio de Roma occidental y crean reinos. Se crea el Imperio Bizantino. ¿Cuál es el Imperio Bizantino? Que es el Imperio Romano del Oriente, que se pasa a llamar Imperio Bizantino.
Ya ahí se crea el feudalismo, que es el nuevo sistema de gobierno que le estaba explicando. Ya después de eso, en el siglo VIII, en el siglo IX, del siglo IX al siglo XII, es lo que es la Alta Edad Media. Y se caracteriza por lo siguiente, por la formación del Imperio Carolingio. Imperio Carolingio. Ahí vamos a ver cuál era el Imperio Carolingio. Se caracteriza también por el desarrollo de las cruzadas, por la maduración y consolidación del feudalismo, que era el sistema de gobierno que le explicaba. Y después viene lo que es en el siglo, del siglo XII al siglo XV, se caracteriza por la expansión, en lo que es la Baja Edad Media, que se caracteriza por la expansión económica y demográfica. Emerge la burguesía, la crisis agrícola y hambrunas, surgimiento urbano y comercial y la crisis del feudalismo. Y aquí ya decae todo lo que es el sistema que organizaba en la Edad Media. Y aquí les estoy mostrando un poquito de qué consistía el feudalismo, ¿cierto? Esto demuestra que en ese tiempo se consideraban gente que ya eran como los nobles, los señores feudales, y que ellos poseían distintas tierras, y la gente que vivía en esas tierras obviamente tenían el deber de servir a esa persona. Por eso ustedes, si ven en las películas de la Edad Media, que a los caballeros le dan tierras, ¿cierto? Todas esas tierras que les dan, la gente que vive ahí le debían rendir culto a esa persona que era dueña de esas tierras ya. La fragmentación territorial y política de Europa. Hacia fines del siglo V, recordemos, ¿cierto?, que obviamente en ese tiempo, antes del siglo V, Roma era un imperio, ¿ya? Y los germanos eran considerados un pueblo de bárbaros, y siempre lo mantuvieron al margen los romanos, no se preocuparon de ellos. Pero después obviamente los germanos empezaron a integrarse a lo que fue la cultura a los pueblos que fueron romanizados, y se empezaron a mezclar algunas culturas. Ya hacia fines del siglo V, los germanos traspasan masivamente las fronteras del Imperio del Occidente, lo que terminó por desmoronar el Imperio Romano Occidental. Paulatinamente se comenzó a consolidar un proceso de mezcla cultural entre elementos romanos y germanos, lo que a la larga originó una nueva estructura política y social. Las tribus germanas, ubicadas en distintas partes del antiguo imperio, nombraron a sus jefes como monarcas, formándose así diversos reinos. De esta manera comenzaba a configurarse una transformación trascendental del mapa europeo, caracterizada por una fragmentación territorial. Ya aquí podemos ver cómo se empezó a formar ya los distintos territorios que se forman, y ahí empezaron a crearse los distintos reinos. Aquí podemos ver ya como a fines al inicio ya del siglo V, solamente teníamos el Imperio Romano del Oriente. El del Occidente ya desapareció y se empezaron a distribuir las tierras por los distintos pueblos germanos. Y acá ya vemos cómo se establecieron ya los reinos en esa época, y el Imperio Romano del Oriente pasó de ser del Imperio Romano al Imperio Bizantino. Acá principalmente uno de los reinos que más se caracterizó en esta época medieval fue el reino de los francos. Acá lo tenemos, el reino de los francos. Miren, acá dice que durante el año 600, ¿cierto?, los reinos conformados por estos pueblos no tuvieron la misma importancia y permanecieron en el tiempo. Dentro de los más estables y extensos estuvo el reino de los francos, que bajo la dinastía de los merovingios, inaugurada por los codoveos, logró unificar el conjunto del pueblo franco. Ya después en el siglo 800, en el siglo 8,
Bajo el reinado de Carlomagno, el reino franco se transformó en un gran imperio. Su reinado tuvo una gran importancia histórica. Entre otras cosas, fue el primer intento de hacer resurgir el imperio del occidente, y por la estrecha relación que mantuvo con la Iglesia Católica. A pesar de su poder, tras su muerte, el imperio se desintegró. Y aquí nos dice, ¿cierto?, que Carlomagno fue el primero que intentó llevar la idea del imperio romano, ¿cierto?, de expansión. Por eso fue el principal el imperio, ¿cierto?, que el principal reino que se destacó en esta época. Y por eso pasó de ser un reino al imperio carolingio, o sea, referido a Carlomagno. Bueno, y durante su reinado se destacó muchas cosas, ¿cierto? Que hubo mucha guerra, mucha sangre. Y principalmente la expansión de su territorio. Ahí. Ya. Pero ¿cómo fue que se lograron conformar estas civilizaciones? Bueno, las tradiciones que dieron origen a la Europa occidental. Durante los primeros siglos de la Edad Media, en los territorios que fueron parte del Imperio Romano del Occidente, se inició una profunda interacción entre distintas tradiciones culturales, destacando la grecorromana, la germana y la judeocristiana, a partir de las cuales se fue conformando la civilización europea occidental. Ya, entonces, como nos dice aquí, la civilización europea occidental se conformó gracias a las tradiciones a la mezcla de las culturas también de estas tradiciones también, como se dice. Principalmente la grecorromana, la germana, que fueron los que invadieron, ¿cierto?, los romanas, y la judeocristiana, que son las tres combinaciones que hicieron que apareciera esta civilización europea occidental. Ay, ya, vamos a ver una por una. ¿Qué es lo que era la tradición grecorromana? La tradición cultural que se originó a partir de la relación establecida por griegos y romanos en la antigüedad y que se mantuvo viva en parte importante de los territorios que conformaban el Imperio Romano. A raíz de la convivencia entre romanos y germanos, estos últimos adoptaron algunas de las costumbres romanas. Entre estas destacaron el derecho, que fue la base de múltiples sistemas jurídicos, y el latín, lengua que se mezcló con otras y originó un conjunto de nuevas lenguas conocidas como lenguas romances. Esa fue la primera tradición grecorromana. También la tradición judeocristiana. Como el cristianismo se originó a partir de las comunidades judías, comparte con ellas ciertos elementos, entre ellos un libro sagrado y credos semejantes. Por esto se puede hablar de una gran tradición religiosa y cultural. Con la conversión de todos los reinos germanos al catolicismo, la Iglesia se convirtió en una gran fuerza política y económica y cultural, y en la unificación de las ciudades europeas. Para esto fue fundamental conservar la tradición ecuménica, es decir, la idea de que debía existir un orden universal como en el pasado había sido el Imperio Romano. Y también la tradición germana. Los pueblos germanos aportaron a la civilización europea un sistema de gobierno basado en la voluntad de los reyes y una organización social que tenía como sustento las relaciones personales de reciprocidad y fidelidad. Estos además legaron el ideal heroico, el cual establecía que el respeto y la fama se ganaba siendo un buen guerrero. Con este ideal, la guerra se transformó en una acción legítima de mucho valor, incluso económico. ¿Ya? Aquí entonces, con la combinación de estas tres tradiciones, se crea lo que fue la civilización europea occidental. Bueno, entonces, en resumen, primero,
¿Cómo se conformó la civilización europea occidental? Ya vimos que se conformó, ¿cierto? Después de la invasión, ¿cierto? Al Imperio Romano del Occidente, y junto con la combinación de los pueblos germanos con los invadidos ahí en Roma. ¿Cuáles fueron sus principales características? Cierto que vimos que la principal característica fue que empezaron a crearse distintos reinos al expandirse en sus tierras. ¿Cómo se configuró territorial y políticamente Europa medieval? Vimos que, como dije anteriormente, se empezó a configurar a través de reinos, ¿cierto? Roma, que era el imperio romano del oriente, pasó a ser el imperio bizantico. Y vimos que también principalmente que Carlomagno fue uno de los imperios que se empezó a conformar también como el imperio carolingio. ¿En qué consistió la confluencia cultural que dio origen a la civilización europea occidental? Vimos que la influencia que tuvieron fue tanto tradiciones como grecorromanas, la de los germanos y la judeocristiana. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro en relación a los inicios de lo que es la Edad Media. No olviden completar su cuestionario, y cualquier consulta, cualquier duda me la pueden hacer llegar a mí, ¿ya? A mi correo, como siempre. Así que nos estaríamos viendo la próxima semana, y que tengan un buen día. Nos estaríamos viendo. Adiós.